Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuando me habló Oscar, no terminaba de entender bien de qué se trataba la cuestión, hasta que poco a poco me fue esclareciendo el tema. Y realmente, cuando uno ve el producto terminado del libro, me parece que ha sido una gran iniciativa, porque por primera vez está el texto completo de la Constitución del 21 y algunos estudios de análisis, no solo de la Constitución del 21, sino de la secuencia de ensayos constitucionales que se da a partir de la aprobación, de la sanción, de la aprobación de la Constitución Nacional del 53, que establece que las provincias deberán, digamos, sancionar sus propias constituciones. La primera del 56, y allí, digamos, a partir de ahí se van sucediendo una serie de textos que no son muy felices y que no tienen demasiado que ver con el marco de la Constitución Nacional del 53, completada en el 60, ni con sus grandes principios. Hay una mora grande en efectivizar las normas de la Constitución Nacional en términos de Constitución provincial. Hasta la de 1872, que pasa a ser ya más interesante, donde hay una formulación más clara de los derechos políticos, los derechos humanos, que sin embargo va a tener vueltas atrás en 1900, 1907, donde por ejemplo se termina prohibiendo el derecho político de los extranjeros para participar de los procesos electorales de la provincia de Santa Fe. Las mujeres, por supuesto, ni existían en ninguno de esos textos constitucionales. Recién va a aparecer en el 21. La Constitución del 21 es una constitución novedosa en muchísimos sentidos. Y además es un programa de acción. Plantea un poco el país que los constituyentes, la provincia que los constituyentes se proponen, la provincia que había que construir. Cuando uno piensa que del 53 al 21 ha pasado poco tiempo, algo más de 70 años, se da cuenta que ese tránsito ha sido complejo, salir de las mentalidades de la colonia española para pasar a echar las bases de una sociedad moderna con un flujo inmigratorio muy fuerte, con el aporte de inmigrantes procedentes no solamente de Europa, sino de Siria, Líbano y de otros lugares del mundo, no fue sencillo. La Constitución del 21 está hecha por hombres que en general eran hijos, o eran extranjeros, o hijos de extranjeros, o nietos de extranjeros. Y esto da un poco el tono de por qué surge esta Constitución, que de alguna manera revoluciona los parámetros del antiguo régimen conservador, porque en definitiva refleja un grupo de personas que están buscando un lugar bajo el sol, en una sociedad nueva, en un nuevo comienzo, en una tierra donde estaba todo por hacer. Ahora, para entender cómo surge la Constitución del 21, yo anoté algunas cositas porque me parece que es importante entender los contextos en que esta norma se sanciona y se suspende. El mundo estaba en un proceso de cambio extraordinario. La primera gran guerra, la guerra del 14-18 en Europa, había cambiado todo. Ahí había aparecido de una manera brutal la competencia por el liderazgo europeo e internacional de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y además había sido una confederación letal como no se había conocido antes, porque la revolución de las tecnologías y los procesos industriales habían ofrecido las máquinas de destrucción que hacían falta para matar a gran escala. De manera que hay un nacimiento del siglo sangriento, muy complicado, que empieza con una competencia de otro tipo entre estas naciones. Francia y Alemania ya habían tenido una guerra en el 70, en el siglo anterior,
que había terminado de una manera no muy definida. Y bueno, es como que fueron por la revancha y competían no solamente en Europa, sino en África, donde se da una gran puja entre Francia, Alemania y Gran Bretaña, los territorios africanos, y además con, digamos, todos los elementos conexos con esa apropiación de territorios coloniales, que tienen que ver con las minas de oro, de diamantes, en fin, el capitalismo que salía del espacio acotado de los estados nacionales para esparcirse por el mundo, buscando ampliar las escalas de la economía mundial y de sus ganancias. Es una etapa también donde aparecen reivindicaciones de distinto tipo. Los primeros sindicatos empiezan a organizarse. De hecho, en el grupo originario de redactores del Litoral aparecen algunos dirigentes sindicales importantes, como Zamboni, que en realidad era un dirigente anarquista, anarcosindicalista, pero que fue un redactor importante del diario. Y aparecen reivindicaciones de los sectores obreros, que hasta entonces no habían tenido rol de contención. Las mujeres empiezan a reclamar. En la primera década del siglo empiezan a decir, acá estamos. De hecho, ya en la Universidad Provincial de Santa Fe, que fue la primera del país de su tipo, se había puesto en marcha la Facultad de Farmacia y Obstetricia, donde las primeras mujeres universitarias de la provincia empiezan a cursar sus estudios y van a salir de allí las primeras profesionales. Y en ese proceso de aprendizaje, pero también de toma de conciencia, empiezan a hacer oír sus voces. Por lo tanto, era un ambiente donde venía pasando de todo. Los estudiantes que aspiran a algo más que ser meros profesionales, con la posibilidad de entrar a través de sus parientes a la administración pública, como abogados de la administración pública o como administradores de la cosa pública, y que empiezan a querer algo más, es decir, participar de los procesos políticos, participar de los procesos culturales. Esto desemboca en la reforma del 18 en Córdoba y, por supuesto, replica inmediatamente, como decías vos, en la primera Universidad Nacional creada después de la reforma, que es esta. En fin, todo está en movimiento, y ese movimiento de alguna manera, o en buena medida, aparece en la Constitución del 21. Y el Litoral es un promotor muy decidido y muy fuerte de la Constitución del 21. Tanto que su director, Salvador Caputo, va a ser uno de los convencionales constituyentes del 21, el que va a trabajar muy especialmente el capítulo educativo, sobre el que venía escribiendo en el diario, ya desde el diario, en el libro del centenario de la independencia de Argentina, de Guidotti Villafañe, hay un capítulo entero escrito por él, una publicación del año 16. Es decir, que ya tiempo antes él venía trabajando en esa cuestión. Él era un autodidacto, pero era un hombre de luces, de una inteligencia fresca y un hombre moderno. La educación es uno de los capítulos importantes de la Constitución del 21. Se la toma específicamente, se consagra la educación común, gratuita y obligatoria, en la inteligencia de que para poder incorporarse a los escenarios de la modernidad era fundamental estar capacitado. Y esa capacitación básica la daba la escuela. La escuela era el umbral, digamos, del trabajo, era el umbral de la fábrica, del comercio, de todas las cosas que se movían, y en Santa Fe en esa época se movía muy fuerte, a partir sobre todo de la construcción del puerto de ultramar, que si bien es interrumpido de algún modo entre el 14 y el 18 por la Primera Guerra Europea, inmediatamente después recupera su dinámica y va a llegar el año 29 a un récord histórico que jamás se pudo batir, que fue entre
exportaciones de granos, importaciones de movidos, cargas generales, llegó a mover algo así como 3 millones de toneladas, al punto que su director en ese momento, el señor Garro, plantea la construcción de 2 nuevos diques con una perspectiva de mover 5 millones de toneladas en el año 30. Hoy estamos contentos cuando movemos 250.000 toneladas. En ese lapso que va del censo municipal de 1907 a 1930, la población de la ciudad crece un 350%. Pero de crecimiento positivo, no fue un crecimiento de la miseria, fue un crecimiento del comercio, del trabajo, de las industrias, del movimiento del puerto. Era una ciudad, digamos, con una dinámica muy, muy especial. La calle San Martín, de la que todavía quedan muchos edificios de esa época, muestra de algún modo lo que fue la gran avenida del comercio, y a pocas cuadras el puerto donde se movían cargas de todo tipo. Entonces, se mueve la población en términos de integración positiva, crecen los datos de la economía de una manera exponencial, crecen los datos educativos de una manera exponencial. Ustedes piensen que en 1870 en Santa Fe había un par de escuelas fiscales. Creo que en 1870 y pico se creó la primera escuela para niñas que por supuesto aprendían a coser y a bordar para hacer las tareas del hogar. Pero los chicos varoncitos no aprendían demasiado más, o sea, aprendían la cuestión básica de escribir y hacer alguna cuenta digital. De esa realidad a la de 1930, en que el índice de alfabetización de Santa Fe superaba el 85%. O sea que no solamente se da un crecimiento explosivo de la población, sino que se da un crecimiento explosivo de la base educativa. En el que dijese, como decía antes, de que la educación era la llave que abría las puertas del trabajo. Era un sistema integrado, era un sistema que iba para adelante, que tenía sus conflictos, por supuesto. Hay levantamientos en distintos lugares, el famoso levantamiento del obrero de la Patagonia, el taller de Ballena de Buenos Aires de Semana Trágica, etc. Son los conflictos propios del crecimiento, de una inmigración que trataba de obtener su lugar en un terreno donde había resistencias también naturales por parte de los que estaban antes, y donde las puertas abiertas de la Constitución, de una manera generosa y teórica, de golpe no se correspondía con la práctica de esta asimilación difícil de diferentes. Pero en líneas generales el resultado es espectacularmente positivo. Y me interesaba destacar esto, que de alguna manera menciona Napoleón Pérez en su análisis de la Constitución del 21, y su confianza de que la pedagogía de la democracia, a partir de la integración efectiva de todos los ciudadanos con los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos políticos que están contemplados en la Constitución del 21, si bien de manera un tanto acotada, porque está acotada al ámbito municipal, pero le abre la puerta como electores y potencialmente elegidos a los extranjeros y a las mujeres en el ámbito municipal. Es un proceso de clarísima integración. Y Napoleón Pérez cree que en ese ejercicio, si se pudiera llevar a cabo, y hace voto, escribe en el año 30, para que un próximo gobernador, que todavía no adivinaba que iba a ser Luciano Molina, pusiera en marcha esa constitución para abrir las puertas del pueblo democrático, en el cual pudieran integrarse todos porque creían en la pedagogía de la democracia. Es decir, la pedagogía de la democracia está fundada en el aprendizaje de los gobernantes y de los gobernados en este ejercicio complejo de un sistema que es el mejor que ha inventado el hombre, siempre imperfecto, degradado, particularmente en la Argentina en las últimas décadas o en los últimos años, pero que mantiene todo su vigor y todo su potencial para lograr transformaciones positivas. Esa pedagogía de la democracia es el sistema más exigente también de cuantos se han creado.
A veces la gente suele imaginar que la democracia es la posibilidad de hacer cualquier cosa, sin embargo es un sistema de libertades que nos exige ser prudentes en el ejercicio de esas libertades. Es la libertad para poder crear, no es la libertad para hacer cualquier cosa. Así que evocamos desde, digamos, estos hechos que tuvieron lugar en el año 21 y que de algún modo siguen pendientes. Si bien hay que decir que en la Constitución del 62 también el litoral tuvo una participación particular, porque venía la intervención federal y tratando de ganarle al tiempo y a la intervención, y como no había espacio, digamos, para que la respuesta rápida se produjera en el ámbito natural de los talleres del gobierno provincial, la Constitución, el texto de la Constitución se publicó en una doble página central, un cuerpo 6 o 7 microscópico, porque con eso se le da la formalidad de la publicación y se cerraba la posibilidad de una vuelta atrás. Y además, en esa convención constituyente fue convencional también un codirector del diario, José Bacchini, que pertenecía al partido de la Unión Cívica Radical. Así que, tanto en el 21 como en el 62 va a haber hombres del litoral integrando las sendas convenciones constituyentes. Y que esto nos resulta satisfactorio haber participado de convenciones que generaron normas modernas, que aspiraban a crear otro tipo de horizontes, que de algún modo lo han hecho, y lo que no ha ocurrido es porque hemos fallado las sociedades en consolidar estos procesos democráticos de plena vigencia de las normas constitucionales, de encarnar esas normas que a veces son simplemente texto y que hoy nos siguen desafiando a poder convertirlas en una conciencia pública activa para beneficio de todos, para beneficio del conjunto. Así que en nombre del litoral agradezco la invitación. La participación del litoral fue muy intensa en el 21, tan intensa que después de la suspensión ordenada por Hipólito Yrigoyen, el gobernador Mosca, vinculado en forma estrecha al litoral, se produce una ruptura de relaciones con Mosca. Y bueno, ahí el litoral va a tomar otros caminos, y Mosca también, porque terminó el gobierno, se fue a Buenos Aires, no volvió nunca más a salir. Pero esta es una pequeña anécdota de procesos que no están exentos de experiencias dolorosas, de desilusiones muy fuertes, que suceden a las apuestas convencidas y vigorosas por opciones mejores. Así que felicito a Oscar por la publicación. El gobierno ha acompañado esta iniciativa y me parece que los alumnos de esta casa tendrán ahora un texto en el que puedan tener un compendio total, no solamente del texto de la Constitución, sino comentarios que lo hacen más comprensible. Muchas gracias por la invitación.